¿Por qué ocurren los fracasos amorosos? Las personas somos todas diferentes y reaccionamos de diversas formas ante la vida. Todos hemos pasado alguna vez por un fracaso amoroso o quizás por más de uno. Aunque la ruptura sea de mutuo acuerdo, siempre suele ser algo que causa dolor. Si has llegado hasta aquí, probablemente ahora mismo te encuentres en un momento así. Entonces, no te agobies. Sigue viendo mi video ya que pasé por esto y lo superé a pesar de lo duro que fue. Pero me mentalicé en sacar lo bueno de lo vivido y aprendí a ser más madura. Entendí sobre todas las cosas que somos seres humanos capaces de salir adelante. Ileso de esto, sin mirar atrás. Hoy en este video es de ayuda para cuando pasamos por un fracaso amoroso. Recuperarse con rapidez. La ruptura de una relación no es fácil, pero hay pautas para lograrlo sin ningún trauma. Aquí, en un breve espacio con Nayoli, te comento varios tips para ayudarte a superar un fracaso amoroso. Hola, mis queridos espectadores, bendiciones para todos. No dejo de agradecerles su infinito cariño hacia mi persona. Gracias de todo corazón por sus buenos deseos. A veces seguramente te ha pasado que has pensado o deseado que tu pareja esté contigo toda la vida. Desafortunadamente, no todo ocurre como lo deseamos y viene la decepción amorosa. Encontrar a la media naranja no es fácil. A veces, aunque la encontremos, no podemos conservarla. Un fracaso amoroso depende en buena medida de la persona, pero también en las circunstancias. Las diferencias y los problemas se acreditan cuando el medio es desfavorable. El fin de una relación sentimental puede causarnos tanto dolor y ansiedad como para enfermarnos. La depresión y el estrés que provoca debilitan el sistema inmune y aumenta el riesgo de sufrir problemas cardíacos. La mejor receta para superar la pena de una ruptura no es negar la importancia, sino desdramatizarla. Importancia de aprender a renunciar a amores y dependencias emocionales del pasado. Así no es lo mismo tener tu pareja y vivir solo que no tener el espacio apropiado de intimidad. Ni tampoco es fácil lidiar con el resto del mundo cuando hay diferencias entre los miembros de la pareja en cuanto a la edad, el color de la piel, la posición económica o si alguno de los dos tiene hijos. Lo importante no es que la relación termine ni porque termine, sino saber superar el miedo al fracaso amoroso y seguir adelante. Otras relaciones vendrán y en ellas otras posibilidades de nuevos desengaños, pero también de ilusiones. ¿Cómo superar un fracaso amoroso? Quizá tú seas de las personas a las que les cuesta superar una ruptura. Si es así, no te preocupes, no estás solo o sola. No será el único o la única ni la última que sufra por amor. Lo vital es no quedarse allí, sino seguir con tu vida de la mejor manera posible. La ruptura es una liberación dolorosa, pero positiva. Hay que renunciar a los ideales estereotipados, románticos que aprendimos en nuestra juventud. Sé honesto. En los duelos se pone en juego la capacidad de preguntarse a sí mismo y darse una respuesta sincera. Es el momento de conocer nuestros puntos débiles y trabajarlos. Estrena looks. Cuando cambiamos físicamente, los demás nos tratan como a una persona nueva. Eso facilita que nos hablen del futuro y no del pasado. Ríete. El sentido del humor nos ayuda a ver que somos semejantes al resto y que el duelo, como la gripe, es una enfermedad leve que se cura con el tiempo. Elimina hábitos vinculados a la relación. La red amorosa se trenza con automatismo, aficiones o hábitos que se practicaban en pareja. Deshazte de ellos. Cambia de música. Asociamos unas canciones a quienes hemos querido. Por eso resulta tan eficaz descubrir en el duelo otros estilos y letras que no escuchábamos, alegres, no tristes. Recupera el control. Una táctica consiste en planificar la cotidianidad y mantener los planes aunque te invada la nostalgia. El amor es de los que no piensan en él. Cuando apartamos ese sentimiento deja de existir. Llena tu vida para no recrearte en el recuerdo. Busca apoyo emocional. No sirve cualquiera. Necesitamos personas que saquen a la luz nuestros mejores recuerdos. Ábrete a los cambios. Llevamos mejor el duelo cuando lo asumimos
como normal, nuestra felicidad no depende de una persona. Para llorar, las emociones que sentimos son importantes y más aún en demostrarlas. Si estás triste porque has sufrido recientemente una depresión amorosa, no hay por qué reprimirlo. No se trata de que todo el día estés llorando por los rincones de tu casa, ni delante de todo el mundo. Acércate a alguien con quien desahogarte y cuéntale tus penas, verás cómo te sientes mejor. Y si hay que llorar, no te reprimas. Encuentra un lugar y un momento de privacidad y deja que tus lágrimas fluyan. Si vives con tu familia o hijos y no quieres que sepan, el momento del baño o antes de dormir pueden ser ideales para el llanto. Y proponte a que ya acabó. Por supuesto, hay que ponerle un freno a todo eso. No puedes pasar días y días llorando y lamentándote porque la relación se acabó. Recuerda, todo tiene un límite y el llanto también. Hay momentos para estar tristes, pero no puedes eternizarlo, convertir tu vida en un sufrimiento. Si sientes que estás deprimida y no puedes dejar de llorar por tus medios y voluntad propia, quizás necesite la ayuda de un profesional. Pero recuerda que hasta en las más severas depresiones, el paciente tiene que poner de su parte también. Levanta el ánimo. Es importante entonces que logres levantar el ánimo. De nada sirve que te pases todo el día recostada en un sofá o en la cama durmiendo o viendo televisión. Mucho menos aconsejable de estar navegando en la web, sobre todo si te dedicas a saber lo que está haciendo tu ex. O faltar al trabajo o a la escuela, ni pensarlo. No estás de luto, ni tampoco gravemente enferma. La mejor manera de distraerte es retomar tus tareas diarias. Hay quienes afirman que no hay nada mejor para superar un fracaso amoroso que trabajar, distraer la mente. Si mantienes tu mente ocupada, no tendrás tiempo para recrearte en el dolor. Toma tiempo para ti. Si eres una de esas personas que vive en función de los demás, pues es hora de cambiar un poco eso. Después de una ruptura, lo mejor es dedicar tiempo para uno mismo. Relájate, disfruta de una buena comida, un viaje placentero, de tu soledad. Es cierto que no es fácil, poco tiempo después de sufrir un desengaño. Puede ser difícil de lograr, pero no es imposible. Busca dentro de ti las cosas que te hacen bien. Regálate el tiempo y el espacio que tanto necesitas contigo mismo. Mímate un poco, date el tiempo suficiente para hacer el duelo amoroso. Y en este tiempo puedes mimarte un poco. Complácete con el regalo de una buena película. Regálate algo que te guste y que siempre hayas querido. Viaja al lugar que tanto deseabas ir, pero que nunca hubo tiempo. Recuerda que tú también necesitas cariño y atenciones. ¿Y quién mejor que tú misma para dártelos? Así te valoras, porque tanto diste a los demás que al final el tiempo no se recupera y ahora te toca dedicarte a ti. Cuando se trata de superar una decepción amorosa, también hay que dejar atrás las carencias que tenías cuando estabas con esa persona. Y esto se logra dándote amor a ti mismo. Pues es esta. No sabemos amarnos a nosotros mismos por estar dedicándole tiempo a esa persona, que al final no valoran a uno. Arréglate. Sé que estás muy triste y que no tienes deseos de nada, pero este es el momento en el que más tienes que arreglarte. Para salir de un fracaso amoroso, lo más importante, como ya te dije, es que pongas de tu parte. Así que cambia la ropa de dormir, ponte un vestido nuevo que casi no usabas, ponte esos zapatos que tanto te gustan. A las chicas, maquíllense, arréglense el pelo, las uñas. Y a los chicos, córtense el pelo, afeítense, quítese esa barba, póngase bello. No obstante, el mayor cambio tiene que venir de tu interior, así que eleva tu autoestima, es lo más importante. Sal de casa. Es normal que después de una ruptura no quieras salir de tu casa. Es hasta lógico que prefieras la soledad y la intimidad de tu hogar, incluso para evitar preguntas incómodas sobre terceras personas que se nos acercan para averiguar nuestra vida y que no aportan buenos deseos, sino que le darás, que venderás, con qué te quedarás. Buscar la soledad y la tranquilidad para estar contigo misma y tu sufrimiento es natural, pero debe haber límites. Lo mejor es que salgas de casa cada vez que te sientas mal y triste. Un paseo al aire libre, una caminata, hacer compras, todo puede ayudarte a superar la ruptura. Por supuesto, ir al trabajo o a la escuela será fundamental. Diviértete con tus amigos, conoce gente nueva y sal de tu zona de confort.
Los amigos pueden ser los mejores aliados. A veces cuando tenemos una pareja nos distanciamos de los amigos más íntimos. Puede que incluso todo nuestro mundo se haya vuelto hacia esa persona y hayamos olvidado a otros seres queridos. Pues este es el momento de retornar a tus amistades, de aprender la lección y no alejarte demasiado de ellos. Salir a bailar, reunirse para conversar, recordar viejos tiempos y actualizar lo que sabes de la vida de cada uno, cual puede ser excelentes maneras de divertirse. Estoy segura que lograrás encontrar la risa y la alegría entre esas personas. Esto hará sentirte mejor y ver cómo hay otras cosas buenas. Conoce lugares nuevos. Descubrir nuevas rutas puede ser también una buena manera de salir de un fracaso amoroso. Pero bastará con que ocupes tu tiempo de irte de vacaciones a otro sitio lejos de casa. Una disco donde ir a bailar con amigos, un café donde pasar la tarde, un buen restaurante, un parque natural, etc. La idea es sonreír para que olvides el pasado. Descubre lugares inusuales para conocer pareja y no pierdas la esperanza en el amor. Te repito, recuerda que es importante que hagas nuevos amigos. Seguramente si llevas mucho tiempo en una relación, los amigos que tenías también son los amigos de esa persona. Esto, por supuesto, que te va a estar recordando constantemente la relación que tenías y te hará mucho daño. Así que lo que te recomiendo es que conozcas gente nueva. Y verás que al ampliar tu círculo de amistades, ampliarás también tus intereses y tendrás más oportunidades de distraerte e incluso de encontrar en el futuro posible pareja. Pasar por un fracaso amoroso es una nueva oportunidad para encontrarte contigo misma. Hay personas que no saben estar solas. Quizá tú eres una de ellas. Tal vez te cueste mucho trabajo estar sin una pareja. Debes aprender a vivir contigo mismo, sin mayor compañía que tú, para que te valores como persona y con el aprendizaje obtenido y así abrirte a nuevos amigos. No estés buscando todo el tiempo una posible pareja, un compañero de vida, un amante. No, Señor. Si disfrutas de tu soledad y de cómo eres, aprenderás a conocerte y esto posibilitará tener más éxito en tus relaciones interpersonales futuras, sean de pareja o no. Un clavo saca otro clavo. No, Señor. Muchas personas piensan que esta teoría es cierta, pero no es así, porque eso lo que hace es de que tú no te valores como mujer, como hombre. Pero la clave está en saber esperar el momento justo. No desespere. Dar el martillazo en el sitio correcto. Si te lanzas a los brazos de otras desesperadas o desesperada por encontrar el amor, si corres hacia un nuevo chico o chica y otra relación para aplacar el sufrimiento provocado por un fracaso amoroso, ¿crees que terminarás bien? No, Señor. Pues no. Es así. La mayoría de las personas que se te acercarán solo serán por un momento de pasión. Por un momento de pasión se acercarán a ti para ver qué tan débil estás, te consigues, para así ellos tener un acostón contigo. Y no es la idea, señores. Y ya por eso debes superar primero el fracaso. Y ya Dios te proveerá. Acuérdate que los tiempos de Dios son perfectos y te llegará el indicado. Bueno, señores, ya tienes los tips que te ayudarán a salir de un fracaso amoroso. Solo sé inteligente en tratar de manifestar las mejoras para ti mismo. Nada es eterno. Acuérdense que la vida es una escuela de aprendizaje y todo pasa por algo. Dios siempre resguarda y hará que llegue lo mejor para ti. Esto es importante. Aprende a perdonar a la persona que te falló para que el dolor sane rápido y tenga mejor superación de la vida. Mis mejores consejos y deseos para todos con mucho cariño. Hago esto para que aprendamos a superarnos como personas y que la vida es así. Solo debemos mantener el autoestima en alto y seguir avanzando con Dios siempre por delante. Acuérdense que somos seres humanos y tenemos todos sentimientos y de un momento a otro siempre hay una debilidad y esto es normal en la vida cotidiana. Me despido con mucho cariño y sinceramente les hago saber esto porque yo lo viví y aquí estoy, me morí. Como dicen, hoy un desengaño no, Señor, aprendí, señores. Bueno, me despido muy agradecida con todos ustedes. Bye, bye.